¿Qué tal, queridos estudiantes? Les habla el profesor Rubén Arbañín Rivadeneira. Vamos a trabajar la semana número 14. El tema que vamos a desarrollar corresponde precisamente al ciclo ordinario 2017-2. Y vamos a desarrollar los ejercicios correspondientes al tema de inecuaciones en una variable. Dentro de ello, por ejemplo, vamos a desarrollar inecuaciones polinomiales de grado superior, inecuaciones fraccionarias, inecuaciones que contengan radicales y también valor absoluto. Obviamente que para eso vamos a tener que aplicar propiedades y esperamos que sea de su completo agrado el desarrollo de estos ejercicios y le saquen provecho al máximo. Vamos a empezar con la solución de este problemita. Entonces, la idea es pasar todo a un solo miembro de la igualdad. Veamos la solución a este problema. Paso número 1. Bueno, haciendo algunas operaciones, acá por ejemplo podríamos aplicar la propiedad distributiva, sería 6x al cubo, 6x al cuadrado, más 2x, acá habría que desarrollar el cuadrado de este binomio, sería cuadrado del primero, doble producto del primero por segundo, cuadrado del segundo. Haciendo estas operaciones, ¿no? Haciendo la transposición de términos, vamos a obtener lo siguiente. Nos va a quedar 6x al cubo más 6x más 5x al cuadrado menos 2x menos 1 menor o igual que 0. Ya está. Vuelvo a repetir la idea. Hay que desarrollar esta expresión y pasemos todo a un solo miembro de la igualdad. Es uno de los primeros pasos que tienes que tomar en cuenta al momento de resolver una inecuación polinomial. Ahora, el siguiente paso es factorizar. Y bueno, factorización es un proceso algebraico que ya ha sido estudiado. Para tal efecto, vamos a trabajar acá nosotros con el método de los divisores binómicos. Por acá aprovechemos este espacio para hacer la factorización. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? 6, 5, menos 2 y menos 1. Recuerda que para que esto sea raíz, el último resto tiene que ser 0. Entonces, intentemos, por ejemplo, acá, intentemos con menos 1. Vamos a intentar acá con menos 1. Recuerda que para que sea raíz, el último resto tiene que ser 0. Veamos. El 6 baja, 6 por menos 1 sería menos 6. Sumamos menos 1. Menos 1 por menos 1 sería 1. Por acá nos quedaría menos 1 al sumar. Menos por nada más, esto es 0. Efectivamente. Entonces acá nos quedaría, aplicando el teorema del factor, si menos 1 es raíz, el factor sería x más 1. Multiplicado por 6x al cuadrado menos x menos 1. Esto aún es factorizable, veamos. Bastaría aplicar el aspa simple. Vamos a ver. 3x, 2x. 1 menos 1. Y cumple, ¿verdad? Verifícalo. Menos 3x más 2x, ahí está, menos x. Entonces, luego de haber hecho la factorización, llegamos a la conclusión que esto es x más 1 por 3x más 1 multiplicado por 2x menos 1, menor o igual que 0. Es un paso clave para la solución del problema, factorizar. Y ya no es posible factorizar más porque cada uno de ellos son factores lineales. Y recuerda lo que dijimos en su oportunidad, todo factor lineal ya es irreductible, si ya no lo puede reducir más. Entonces, ahora, como segundo paso, vamos a hallar los puntos críticos. Este es un método práctico que nos permite encontrar el conjunto solución de inecuaciones. Entonces, hallamos los puntos críticos. ¿Cómo vamos a encontrar los puntos críticos? Estos se encuentran igualando a 0 todos y cada uno de los factores. En este caso, ya en la factorización que hemos obtenido,
Un punto crítico sería menos 1, menos 1/3 y 1/2. Por lo tanto, una vez que tienes los puntos críticos, como vuelvo a repetir, estos se encuentran igualando a 0, los ubicas en la recta real. Acá está. Veamos entonces acá lo siguiente. Tenemos, ahora sí, menos 1, menos 1/3 y por acá 1/2. La regla práctica dice lo siguiente, pero hago hincapié en lo siguiente, que para que funcione esta regla práctica que vamos a emplear a lo largo del desarrollo de esta práctica, el coeficiente principal tiene que ser positivo, y en este caso lo es. Observemos quién es el coeficiente principal, 6. Entonces funciona perfectamente la regla práctica. Y nos dice que empezamos del margen derecho con signo más. Acá más y luego alternamos menos, más, menos. ¿Qué intervalo vamos a considerar? En este caso tiene que ver con la desigualdad que estamos trabajando. Como la desigualdad es menor, consideramos los intervalos donde le asignamos el signo menos. Es decir, este intervalo y este otro intervalo, donde aparece el signo menos. Por ser menor o igual, cerramos los extremos de los intervalos. Cerramos por acá, cerramos menos 1/3 y cerramos 1/2. Cuando la inecuación es polinomial, como es el caso con la que estamos trabajando, y la desigualdad es menor o igual o mayor o igual, cerramos todos los extremos de los intervalos. Por lo tanto, el conjunto solución nos quedaría de la siguiente manera. Diríamos entonces, el conjunto solución va a ser el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 1 cerrado, reunido con el intervalo que va desde menos 1/3 hasta 1/2. Ahora sí, podemos decir entonces que luego de haber llegado al conjunto solución y hacer una simple analogía, podemos decir que A es igual a menos 1, el valor de B resulta ser igual a menos 1/3 y C es igual a 1/2. Habiendo encontrado estos valores, ya reemplazamos en la expresión que nos piden, a cuadrado menos 9b más 6c. Entonces, a esa expresión le vamos a llamar la expresión h. Reemplazamos acá, a cuadrado menos 9b más 6c, esto es igual finalmente a 7. Entonces, esa es la técnica o estrategia que vamos a emplear para esta práctica. Recuerden, el método que vamos a emplear se le conoce como el método de los puntos críticos. Pero no va a ser posible aplicar esto si es que antes no estableces algunos criterios importantes, como lo hemos hecho acá. Primero, pasar todo a un solo miembro de desigualdad. En uno de los miembros de desigualdad tiene que darte 0. Luego, el siguiente paso es factorizar para que luego haya los llamados puntos críticos. Veamos el problema número 2. Dice, la edad de Ricardo en el problema 2 está dada por el producto de los dos mayores valores enteros del conjunto de valores de K, para los cuales, para todo X real, se cumple la siguiente desigualdad. ¿Qué edad tendrá Ricardo dentro de 5 años? Acá la idea es encontrar el producto de los dos mayores valores enteros del conjunto que toma K. Bueno, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. X cuadrado, sabemos que x al cuadrado más x más 1 es un trinomio que es positivo para todo x real. ¿Y por qué afirmo eso? Porque
¿Cuándo decimos que un trinomio es positivo? Cuando su discriminante es menor que 0 y lo puedes corroborar fácilmente. Recuerda que el discriminante se define como b cuadrado menos 4c. Entonces es fácil ver que este trinomio siempre va a ser mayor que 0, por lo tanto voy a multiplicar a todos los miembros de la desigualdad por este trinomio, quedando así. Acá me va a quedar menos 4 por x al cuadrado más x más 1 menor que x al cuadrado menos k más 7 por x más 1 menor que 4 multiplicado por x al cuadrado más x más 1. Se ha multiplicado por el trinomio, que en este caso es positivo. Ahora hay que trabajarlo acá. Separamos. Por un lado separamos esto de acá. Menos 4 por x al cuadrado más x más 1 menor que x al cuadrado menos k más 7 por x más 1. Y por el otro lado sería así. X al cuadrado menos k más 7 por x más 1 menor que 4x al cuadrado más 4x más 4. A desarrollar esto, a desarrollar cada uno de ellos. Desarrollando voy a obtener lo siguiente. Por ejemplo acá, todo lo pasamos a un solo miembro de desigualdad y nos va a quedar lo siguiente. Fíjate, 5x cuadrado menos k más 3 por x más 5 mayor que 0. Y por acá, ordenando las ideas, nos quedaría 3x al cuadrado más k más 11 por x más 3 mayor que 0. Ahora, son trinomios ambos y me están diciendo que son trinomios positivos, pero ¿eso cuándo ocurre? Un trinomio positivo cuando su coeficiente principal es mayor que 0 y en ambos casos lo es. Y además se tiene que cumplir que su discriminante tiene que ser menor que 0. Entonces acá el discriminante va a ser igual a menos k más 3 es b al cuadrado menos 4ac. Esto tiene que ser menor que 0. Por acá, de manera análoga, el discriminante, ¿quién es? b elevado al cuadrado menos 4a que vale 3 por c que vale 3 y este es menor que 0. A desarrollar cada uno de ellos. Desarrollando voy a obtener acá lo siguiente. Ojo, acá me quedaría, por ejemplo, luego de factorizar, hacer algunas operaciones, nos está quedando k más 13 multiplicado por k menos 7 menor que 0. Y por acá, haciendo algunas cuentas, nos quedaría k más 17 multiplicado por k más 5 menor que 0. Muy bien. Hallando el conjunto solución de cada uno de ellos, acá por ejemplo los puntos críticos son menos 13 y 7, por acá los puntos críticos son menos 17 y menos 5, obtenemos entonces que el conjunto solución de esta parte, luego de trabajar con puntos críticos, es el intervalo menos 13, menos 7. Y por acá, desarrollando, obtenemos que el conjunto solución va a ser el intervalo abierto que va desde menos 17 hasta menos 5. ¿Cómo vamos a obtener el conjunto solución? El conjunto solución lo obtenemos con la intersección de S1 con S2. Lo representamos en la recta y observamos que la intersección es este intervalo, el intervalo que va desde menos 13 hasta menos 5. Ahora bien, el problema hace referencia a el producto de los dos mayores valores enteros. Ahora, entonces, la edad de Ricardo, la edad actual de Ricardo, viene dado según lo que es el problema por el producto de los dos mayores valores enteros, que sería en este caso menos 6 multiplicado por menos 7, quedando así. La edad actual de Ricardo es de 42 años. Ahora, pero me piden qué edad tendrá Ricardo dentro de 5 años. Bastaría sumarle y nos damos con la sorpresa de que la respuesta al problema la encontramos en la alternativa B.
Ahora bien, pasemos al siguiente problema. Ahí lo tenemos. Hay la suma de los elementos enteros del complemento del conjunto de solución de esta inecuación. A menudo hay un gravísimo error que comete el estudiante. ¿Cuál es? Pasa a multiplicar, dice, ¿no? Y eso no es posible a no ser que tenga la certeza o la convicción de que esta expresión que esté en el denominador sea positivo. Si ese fuera el caso, sí lo puedo pasar a multiplicar, pero acá en la inecuación como está planteada, no podríamos precisar si x menos 4 es positivo o negativo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esa es la forma correcta, como tienes que encarar una inecuación. Hay que pasar todo a un solo miembro de la desigualdad. Entonces, este x, por ejemplo, tranquilamente podría pasar como menos x. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver la solución. Entonces me queda así. X al cuadrado menos 2x más 4 sobre x menos 4 menos x mayor o igual que 0. El x pasó. Ahora, haciendo algunas operaciones acá, mínimo con un múltiplo, vamos a obtener lo siguiente. X al cuadrado menos 2x más 4 menos x al cuadrado más 4x sobre x menos 4 mayor o igual que 0. Bueno, los x al cuadrado, como puede ver acá, se cancelan. Y vamos a ver, arriba nos quedaría 2x más 4, que puedo factorizarlo, y nos va a quedar algo así, como lo que vamos a escribir a continuación. Te queda 2x más 4, entonces sería 2 que multiplica a x más 2, sobre x menos 4 mayor o igual que 0, pero este 2 que está multiplicando tranquilamente lo puedes bajar a dividir, y nos queda lo siguiente. X más 2 sobre x menos 4, mayor o igual que 0. Ahora, como paso número 2, y lo hemos venido sosteniendo, hallamos los puntos críticos. ¿Cómo se hallan los puntos críticos? Hemos dicho que esto se obtiene igualando a 0. Entonces acá un punto crítico es menos 2 y el otro punto crítico sería 4. Lo representamos acá en la recta real. Al representarlo tendríamos acá lo siguiente, Un punto crítico es menos 2 y el otro punto crítico sería 4. La regla práctica, ¿qué nos dice? Empezamos con más, menos, más. ¿Qué intervalo consideras? Como la desigualdad es mayor o igual, los intervalos positivos. Esto y este otro intervalo. Ahora bien, como la desigualdad es una inecuación fraccionaria y es mayor o igual, solo cerramos lo que está en el numerador. O sea, 0 podría ser lo que está en el numerador. Cerramos menos 2. Entonces el conjunto de solución sería esta parte de acá y esta otra parte de acá. Esas dos ramas. Quedando así entonces, el conjunto solución, como paso número 3, sería el intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 2 cerrado, reunido con el intervalo abierto que va desde 4 hacia más infinito. Pero a nosotros nos interesa el complemento del conjunto solución. Entonces, acá afirmamos lo siguiente, que el complemento, que por cierto es lo que falta, sería el intervalo abierto en menos 2 y cerrado en 4. ¿Qué te piden? La suma de los elementos enteros del complemento. Entonces, 4 como cuarto paso, la expresión h, que es lo que me piden, la suma de los elementos. ¿Qué elementos enteros hay este intervalo? Sumamos acá porque lo que piden la suma de los elementos enteros sería menos 1, 0, 1, 2, 3 y el propio 4. Bueno, 1 con menos 1 se van, el 0 no cuenta, entonces acá te queda 2 más 3, 5 más 4, 9. Y eso lo encontramos en la alternativa E. Veamos el siguiente problema, 4. Si la unión de estos intervalos
es el conjunto solución de esta inecuación, hay el valor de la suma de las cifras de esta otra expresión. Entonces el tema acá definitivamente es encontrar el conjunto solución de esta inecuación. Una vez más, podríamos averiguar si este trinomio es positivo. Rápidamente nos damos cuenta que no es positivo. Entonces lo que hay que hacer es pasar el 4 al primer miembro de esta igualdad. Basado en ese criterio que hemos venido ya trabajando en los problemas anteriores. No puedo pasar a multiplicar si realmente no sabemos si es positivo. Entonces, frente a la duda, mejor paso el 4 al primer miembro de la desigualdad. Y nos va a quedar así, ¿eh? X al cubo menos 2x al cuadrado, x al cuadrado más 6x menos 16 menos 4 menor o igual que 0. A resolver esto. Bueno, mínimo con un múltiplo, efectúo algunas operaciones y nos va a quedar de la siguiente forma. Haciendo algunas operaciones, ojo, vamos a obtener lo siguiente. X al cubo menos 6x al cuadrado más, menos 24x menos 64. Se han hecho operaciones, obviamente que acá no están consideradas las mismas. En el denominador nos tenemos lo siguiente, x al cuadrado más 6x menos 16 y esto es menor o igual que 0. En base a lo que hemos venido ya explicando de manera reiterada, hay que factorizar. Estamos frente a una inecuación fraccionaria. Entonces factoricemos, por ejemplo, en el numerador bastaría aplicar divisores binómicos y en el denominador un aspa simple. Haciendo ese proceso algebraico, nos quedaría lo siguiente. A ver, arriba nos va a quedar así. X menos 2, X menos 8, multiplicado por X más 4. En el denominador, luego de factorizar haciendo uso del aspa simple, nos queda X más 8 por X menos 2, menor o igual que 0. Ahí podemos darnos cuenta que acá X menos 2 se va, pero habría que hacer esta aclaración que X tiene que ser diferente de 2. Vamos a subrayar esto para tomarlo en cuenta al final, al momento de dar el conjunto solución. Entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar esta inecuación. X más 4, bueno, el orden de los factores no altera el producto, X más 4 por X menos 8 y acá me queda X más 8, menor o igual que 0. En el paso número 2, tal como lo hemos venido desarrollando y siguiendo ese orden, encontramos los puntos críticos. ¿Cómo se obtienen estos? Igualando a 0. Nos quedaría entonces menos 8, menos 4 y 8. Los ubicamos en la recta real. Por acá. Vamos a ver. Menos 8, menos 4 y 8. Menos 8, menos 4 y 8. ¿Qué dice la regla? Empezamos del margen derecho con más, menos, más, menos. ¿Qué intervalos consideramos? Como la desigualdad es menor, consideramos el intervalo negativo. Entonces acá me quedaría así, por acá, y esto por acá. Muy bien. Tenemos entonces que el conjunto solución es la unión de estos intervalos. Pero como es una inecuación fraccionaria y la desigualdad es menor o igual, cerramos el numerador. O sea, toma menos 4 y 8. Recuerda que x tiene que ser diferente de 2. Entonces, damos acá en el paso número 3 el conjunto solución. Va a estar dado de la siguiente manera. Intervalo que viene desde menos infinito hasta menos menos 8 abierto.
reunido con el intervalo que va desde menos 4 hasta 8, cerrado. Pero había una condición ahí, que decía que hay que quitarle 2, x diferente de 2, y 2 está en el segundo intervalo, acá está 2, entonces le quitamos 2, menos el valor de 2, no puede tomar 2. Ahora sí, observamos y comparamos y llegamos a la conclusión siguiente. Podemos decir que A resulta ser igual a menos 8. B tomaría el valor de menos 4. C es igual a 8 y D 2. Habiendo encontrado todos esos valores, vamos a encontrar la suma de cifras. Entonces, la suma de cifras de C menos B más D menos A, esto es igual, bueno, habría que calcular C menos B por un lado y D menos A. Haciendo esto nos damos cuenta que la suma de las cifras es igual a 4, dado que al operar estas cantidades nos da 22. Y la suma de cifras es 4 y lo encontramos en la alternativa D. Ahora sí, pasemos al problema número 5. El problema 5 dice que sea esta unión de intervalos el conjunto solución de esta inecuación. Si Lucio puede resolver C problemas de álgebra en D minutos, determine en cuánto tiempo podrá resolver esta cantidad de problemas con el mismo grado de dificultad. Entonces acá el tema central es encontrar el conjunto solución de esta inecuación para poder determinar quién es A, C y D. Veamos. En el paso número 1, hallemos el conjunto solución. Tenemos acá lo siguiente. Vamos a hacer algunos comentarios. X al cuadrado menos 1 elevado a la quinta por, acá aparece una raíz cuadrada de 25 menos X al cuadrado. En el denominador sería X menos 1 multiplicado por el valor absoluto de X más 3. Todo esto multiplicado por la raíz cúbica de X al cuadrado menos X menos 12. Bueno, esa es la inecuación que tenemos. Como primera medida, tendríamos que asegurar que cada vez que aparezcan radicales de índices pares, como en este caso, esta expresión subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Eso es lo que algunos autores le llaman el universo. El universo es el conjunto de valores admisibles que toma X para que esa inecuación esté bien planteada en R. Entonces acá decimos 25 menos X al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Esto equivale a decir que X al cuadrado menos 25 es menor o igual que 0. He multiplicado por menos 1 a ambos miembros de esa igualdad. Rápidamente nos damos cuenta que esto es una diferencia de cuadrados, es decir, X más 5 por X menos 5, menor o igual que 0. Puntos críticos son menos 5 y 5, ya sabemos que eso se tienen igualando a 0 cada factor. Y aplica la regla del más, menos, más. Considera ese intervalo donde le asignaste el signo menos. Entonces acá tendríamos S1. X pertenece entonces al intervalo cerrado que va desde menos 5 hasta 5. Este es S1. Es lo que se conoce como el universo. Ahora bien, una vez que has dicho que eso es positivo, hacemos lo siguiente ya. Esto se va, porque es positivo. Ahora, en el denominador, si observas, esto también es positivo para cualquier valor que tome X, porque es valor absoluto, por lo tanto se va. Reglas prácticas nos van a ayudar muchísimo acá. ¿Qué es la regla práctica? Que cuando hay potencias impares e índices impares, estos se van. Si manejo esas reglas prácticas, mira cuán importante resultaría, porque esta inecuación va a quedar reducida a lo siguiente.
Paso número 2. Tenemos lo siguiente. X al cuadrado menos 1, porque ya el exponente 5, dado que es impar, se fue. Entonces nos quedaría X más 1 por X menos 1. Por acá tendríamos X menos 1, esto ya se fue porque es positivo, y esto es factorizable. Al factorizar nos quedaría X menos 4 por X más 3, mayor o igual que 0. Está. Ahora observemos. X menos 1, X menos 1. Esto ocurre siempre y cuando X sea diferente de 1. Hay que tener en cuenta esta aclaración, como bien lo hicimos en el problema anterior. Ahora, de lo que queda, allá encontramos rápidamente los puntos críticos. ¿Cuáles son? Menos 3, menos 1 y 4. Menos 3, menos 1 y 4. ¿No? Lo representamos en la recta real. Por acá tenemos menos 3, menos 1, 4. La regla práctica, ¿qué nos dice? Más, menos, y vamos alternando. Como es mayor o igual, considera los intervalos positivos. ¿Correcto? Consideramos los intervalos positivos. ¿Cuáles serían? Estos que están por acá. Entonces, diríamos que S2 nos va a quedar así. Como es mayor o igual, habría que cerrar el numerador. Cerramos acá en menos 1. Ya está claro que el denominador no puede ser 0 de ninguna manera. Ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. X va a ser así. X va a pertenecer entonces al intervalo abierto en menos 3, cerrado en menos 1, reunido con el intervalo que va desde 4 hacia más infinito. Ahora, como paso 3, vamos a encontrar el conjunto solución. ¿Cómo se obtiene eso? S1 intersectado con S2. Recuerda que S1 es nuestro universo. Entonces, cuando intersectamos, ojo, nos va a quedar de la siguiente manera. Desde menos 5 hasta 5 es S1 y S2 es la unión de estos intervalos. Al intersectar nos va a quedar lo siguiente. Intervalo que va desde menos 3 hasta menos 1 cerrado, reunido con el intervalo que va de 4 hasta 5. Pero acá hay que tener mucho cuidado en este tipo de problemas, porque yo me pregunto, ¿qué valores de X satisfacen, qué valores de X hacen que esta expresión sea 0? Porque recuerda que 0 sí cumple en la ecuación. 0 es mayor o igual que 0. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los valores de X que hacen que esa nube celeste que le hemos resaltado por acá sea 0? X debe tomar dos valores, que son 5 y menos 5. Ambos valores satisfacen esa inecuación. El valor de 5 ya lo tenemos acá, en el conjunto de solución. Pero sin embargo no aparece menos 5, entonces significa que habría que incluirlo acá. Este es igual a unido con ese punto menos 5. Y ahora sí, decimos lo siguiente. Vamos a encontrar los valores de A. Si A menos 4 es igual a menos 1, A es igual a 3. C es igual a 4. D es igual a 5. A, C y D. Ahora, como respuesta dice, Lucio puede resolver C problemas, es decir, 4 problemas de álgebra en D minutos, en 5 minutos. 4 problemas en 5 minutos. ¿En cuánto tiempo podrá resolver 32 problemas? Sí, entonces para resolver 4 problemas empleó 5 minutos, para resolver 32, entonces habría que multiplicarle por 8. 8 por 5, 40 minutos.
La respuesta la encontramos en la alternativa B. Bastaría así hacer una regla de 3 simple directa, ¿no? Repito, si Lucio resuelve 4 problemas en 5 minutos, pregunta, ¿cuánto tiempo empleará en resolver 32 problemas? Bastaría multiplicar todo por 8. Y ahí la respuesta lo tenemos rápidamente en 40 minutos. Veamos ahora el problema número 6. Para este problema 6 lo que vamos a hacer por un tema de comodidad, vamos a multiplicar arriba por la suma de los valores absolutos y abajo también por la suma de esos valores absolutos. No pasa nada porque sabemos que la suma de dos valores absolutos es positivo. Entonces no vamos a tener ningún riesgo. Entonces acá nos quedaría lo siguiente, ¿eh? Vamos a multiplicar arriba y abajo, en este caso, arriba voy a multiplicar por la suma de esos valores absolutos. Y en el denominador o en el divisor multiplico también por la suma. Nos va a quedar así. Paso número 1. Sabemos que la barra de x menos 7 más la barra de x menos 5 es mayor que 0. Y también se verifica que la barra de 2x menos 9 más la barra de x es mayor que 0. Esto se cumple para todo x. Entonces, vamos a ver, como segundo paso, vamos a hacer lo siguiente. Al numerador lo multiplico por esto y al denominador lo multiplico por esta otra expresión. No pasa nada, porque ambos son positivos. Entonces, cuando hacemos eso, nos va a quedar lo siguiente, ¿eh? Por acá arriba nos quedaría así. La barra de x menos 7 más la barra de x menos 5. Vamos a tener acá lo siguiente. Barra de x menos 7 menos la barra de x menos 5. En el denominador tendríamos lo siguiente. Barra de 2x más 9 más la barra de x por la barra de 2x más 9 menos la barra de x. Esto es menor o igual que 0. Bueno, lo que vemos y observamos rápidamente es que acá nos va a quedar una diferencia de cuadrados, ¿eh? Nos va a quedar algo así. Barra de x menos 7 al cuadrado menos la barra de x menos 5 al cuadrado. Y en el denominador, una vez más, se forma la diferencia de cuadrados. 2x más 9 al cuadrado menos la barra al cuadrado, menor o igual que 0. Ahora, aplicamos la propiedad. Cuando la potencia es par, la barra desaparece. Entonces nos queda simplemente una diferencia de cuadrados, ¿correcto? Y al hacer eso, ojo acá, voy a hacer un comentario. Por ejemplo, nos va a quedar así, x menos 7 al cuadrado menos x menos 5 al cuadrado. Eso es lo que nos va a quedar, aplicando la propiedad de cuando la potencia es par, la barra desaparece. Entonces acá nos va a quedar algo así como x menos 7 más x menos 5 multiplicado por x menos 7 menos x menos 5. Ya todo sin barra, ¿eh? Por ejemplo, acá nos quedaría, ¿qué cosa? 2x menos 12. 2x menos 12. Y en el otro paréntesis nos quedaría, las x se van, acá te queda menos 2. Bueno, eso es lo que hay que hacer, tanto en el numerador como en el denominador. Haciendo esas operaciones, nos va a quedar acá lo siguiente. Y haciendo algunas operaciones, vamos a obtener entonces x menos 6, x menos 3, multiplicado por x menos 9, mayor o igual que 0. Puntos críticos. Hallamos los PC. ¿Cuáles son los llamados puntos críticos? Hemos dicho. Sería en este caso 3, 6 y 9 en forma ordenada.
3, 6 y 9. Los ubicamos acá en la recta real y nos damos cuenta de lo siguiente. Tres, 6 y 9. La regla práctica, ¿qué nos dice? Más, menos, más, menos. Como la desigualdad es mayor, considero los intervalos donde le asignamos el signo más. Esto de acá y esto de acá. Tenemos el conjunto solución, sería lo que aparece acá, como región sombreada. Como es mayor o igual, podríamos tomar el valor de 6. Entonces, tendríamos acá lo siguiente, pues. El conjunto solución sería el intervalo que va desde 3 hasta 6, reunido con el intervalo que va desde 9 hacia más infinito. ¿Qué podríamos concluir entonces? Podemos decir que A es 3, B es 6 y C es 9. Entonces veamos qué es lo que nos piden. Finalmente, lo que nos están pidiendo es 4A más C menos B. Haciendo esas cuentas nos quedaría que esto es igual a 15, reemplazando los valores de A, B y C que han sido obtenidos. Ahora veamos el problema número 7. Dice, la expresión siguiente, que está en miles de soles, representa la herencia de don Casimiro que deja a sus 4 hijos, donde Mn reunido con el intervalo sea más infinito es el conjunto solución de esta inecuación. Si cada hijo debe recibir como herencia la misma cantidad de dinero, pregunta cuánto le corresponde a cada hijo. Entonces, la situación es encontrar el conjunto solución para esta inecuación que está planteada acá. Pero hay algo que nos va a facilitar la solución del problema. Y es que este factor cuadrático, que por cierto es un trinomio, eso es positivo. A ver, ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo es que sé que ese factor o ese trinomio es positivo? Muy fácil, bastaría calcular su discriminante. Si el discriminante es menor que 0, entonces ese trinomio es positivo. Y al ser positivo, tranquilamente lo puedo pasar a multiplicar y no pasa nada. Entonces voy a hacer el comentario por acá. X cuadrado menos 5x más 8 es mayor que 0 para todo x real. Pues el discriminante en este caso es menor que 0. Entonces, como es mayor que 0, tranquilamente lo paso a multiplicar. Y nos va a quedar así, ¿eh? Nos estaría quedando una inecuación de este tipo. X menos 10, este factor ya se fue, ya porque es positivo. El factor que está quedando, tranquilamente lo puedo factorizar. Aplicando el aspa simple, nos quedaría entonces 2x menos 5 multiplicado por x menos 6, y esto es mayor o igual que 0. Puntos críticos. Estos puntos críticos vendrían a ser, en este caso, 5 medios, 6 y 10. 2,5, 6 y 10. Los ubicamos en la recta real de una vez. Por acá tendríamos entonces los 3 puntos críticos. Acá 5 medios, por acá 6 y por acá 10. Una vez más, tenemos acá lo siguiente, más, menos, más, menos. ¿Qué intervalo consideras? Vamos a ver, como la desigualdad es mayor, positivos. Este intervalo y este otro intervalo. Cerramos acá
Y tendríamos eso. Como es mayor o igual, entonces podemos tomar el valor que está en el numerador. Esto lo cerramos. Entonces tendríamos que el conjunto solución es la unión de estos intervalos que están por acá. Conjunto solución, 3. El intervalo, 5 medios hasta 6. Reunido con el intervalo que va de 10 a más infinito. Ahora sí, hacemos la comparación. Luego podríamos decir lo siguiente. M es 5 medios. N, 6. Y C, 10. Ahora bien, nos ubicamos ya en el contexto del problema. 4.1. Vamos a ver cuál es la herencia. Para determinar la herencia, tengo que conocer los valores de M, N y C. ¿Quién es M por N? Como M vale 5 medios y N vale 6, multiplicamos 6 por 5, 30, entre 2, 15. M por N es 15, menos C que vale 10 sería 5. Entonces 5 por 100 sería 500. Pero está hablando de miles, entonces le ponemos 3 ceros acá. La herencia de don Casimiro es de 500.000 soles. Ahora, ¿cuántos hijos tiene don Casimiro? Número de hijos. Ahí lo dice el enunciado del problema. Dice que son 4 hijos. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto le corresponde recibir a cada hijo? Entonces la respuesta sería así. Cada hijo recibirá, bueno, bastaría dividir 500.000 entre 4. Esto sería pues 125.000 soles. Y eso lo encontramos en la alternativa E. Edwin desea comprar un auto usado cuyo precio en miles de soles está determinado por la suma de los 6 menores elementos enteros del conjunto solución de esta inecuación, que está por acá. Entonces, el tema es resolver esta inecuación que está planteada ahí. Y como hay un valor absoluto por acá, algo que nos está complicando. Entonces no queda otra alternativa que trabajarlo con casos. ¿Cuáles son los casos? Cuando x es mayor o igual que 0, esto se define como x. Y cuando x es menor que 0, esto se define como menos x. Para eliminar o para redefinir se dice, ¿no? Entonces trabajemos con casos. Vamos, el propósito en este paso número 1 es encontrar el conjunto solución de esta inecuación. Veamos. Vamos, caso 1, 1.1, pongámosle así. ¿Qué pasa cuando x es mayor o igual que 0? Vamos a ver este caso. Vamos a subrayarlo. Tenemos lo siguiente. Si x es mayor o igual que 0, este valor absoluto se define como x. Entonces nos quedaría acá, nos va a quedar x al cubo menos 1, x al cubo menos 1, mayor o igual que 0. Y esto entonces se va a cumplir para todo x, pero diferente de 1, ¿correcto? Esto siempre se va a cumplir porque, repito, esto factorizándolo o presentándolo de una mejor manera nos va a quedar así. Diferencia de cubos, muy bien, este es x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Acá también, x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Y esto es mayor o igual que 0. Ahora bien, x menos 1, esto ocurre siempre y cuando x sea diferente de 1. Entonces, estos factores se van, porque estos factores, cada uno de ellos son factores o trinomios positivos. Se van. Entonces, decimos que el conjunto solución para esta primera parte, S1 llámale, para este primer caso va a ser el intervalo que va desde 0 a más infinito, pero quitándole 1.
porque estamos en el caso de los x mayores o iguales que 0, de 0 hacia la derecha. Veamos el 1.2, x menores que 0. Veamos este caso ahora. ¿Qué pasa si x es menor que 0? ¿Cómo nos quedaría la ecuación? Bueno, acá, si x es menor que 0, este valor absoluto se define como menos x. Entonces queda menos x por x cuadrado sería menos x al cubo. Menos x al cubo menos 1. Multiplicamos por menos y te quedaría así. Ya haciendo algunas operaciones, ojo que voy a obviarlas. Entonces te queda menos x al cubo menos 1. Multiplicamos por menos, sería x al cubo más 1 menor o igual que 0. Y acá te queda x al cubo menos 1. Se ha multiplicado por menos, por eso es que cambió la desigualdad. Nótese. Entonces, aplicando el mismo criterio que lo hemos hecho en la parte 1.1. Arriba es una suma de cubos. X más 1, x cuadrado menos x más 1. Acá es una diferencia de cubos. X menos 1, x al cuadrado más x más 1. Menor o igual que 0. Una vez más, estos trinomios son positivos. Se va, se va. Ya sabemos por qué son positivos, porque su discriminante es menor que 0. Entonces nos quedaría simplemente esta inecuación de acá. Nos va a quedar así, x más 1 sobre x menos 1 menor o igual que 0. Habría que resolver esa inecuación. Puntos críticos, menos 1 y 1. Pero recuerda el caso en que estamos. A esto que obtengamos acá, hay que intersectarlo con el caso en que estamos. Y ahí vamos a obtener S2. El conjunto S2, ¿cuánto nos quedaría? Nos va a quedar así, Cuando es menor que 0, nos va a quedar el intervalo menos 1, 0. Ahora bien, 1.3, el conjunto solución viene dado por la unión del caso 1 con el caso número 2. Cuando unimos, nos va a quedar entonces el intervalo que va desde menos 1 hasta más infinito, pero quitándole 1. Recuerda que lo que hemos hecho es, por un tema de comodidad y para efecto de encontrar el conjunto de solución, hemos desdoblado en dos casos. Primero los mayores iguales que 0 y luego los menores que 0, para finalmente unirlos. Porque lo que se ha hecho es separar el conjunto de los reales. Muy bien. Ahora, ya en el contexto del problema dice que Edwin desea comprar un auto usado cuyo precio en miles de soles está determinado por la suma de los 6 menores elementos enteros del conjunto de solución. Ahora me pregunto, ¿cuáles son los menores elementos enteros? Son menos 1, está el 0, no está el 1, está el 2, el 3, el 4 y hasta el 5. Entonces, decimos acá, la suma de los 6 menores elementos enteros del conjunto solución. Hemos dicho que va desde menos 1, 0, 2, hasta 5. Ahí están. Los 6 menores elementos enteros. El 2, el 3, el 4, el 5, el 0 y el menos 1. Cuando sumamos nos queda 13. Ahora, ¿qué significa eso? Que el precio del automóvil, como dice que está en miles, es de 13.000 soles. Muy bien, es el precio que aparece, digamos, en vitrina. Pero dice que está sujeto a un descuento. Dice, si por promoción el auto se vende con un descuento que equivale al valor máximo de esta expresión, en miles de soles. Entonces acá en el punto número 2, rápidamente vamos a encontrar el máximo valor de esta expresión. Y para eso lo trabajamos en casos. Los puntos críticos en este caso van a ser 0 y 3. 0 y 3. Y se le conoce a este trabajo como, vamos a trabajarlo por zonas, se suele decir. Porque si 0 y 3 son los puntos críticos, lo dividen así, menores que 0, entre 0 y 3 y mayores que 3. Entonces, eso es lo que hay que hacer acá. 2.1. Caso 1, los x menores que 0. Es el caso número 1.
en este caso, ¿qué nos quedaría? Reemplazando en la expresión nos va a quedar menos x menos 3 menos x. Los x se van y esto es menos 3. El caso número 2.2 sería entre 0 y 3. Caso número 2. Recuerda que son 3 casos. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, el valor absoluto de x, cuando x es mayor o igual que 0, te queda x menos, por acá nos quedaría x menos 3, que es negativo, sería 3 menos x. Esto es, ¿qué nos va a quedar? 2x menos 3. Y por último, el 2.3, el otro caso, cuando x es mayor o igual que 3. Tercer y último caso. ¿Qué pasa cuando x es mayor o igual que 3? Reemplazamos, es positivo, entonces esto te queda x. Si x menos 3 es mayor o igual que 0, te quedaría la barra como x menos 3 y esto es 3. Y nos damos cuenta ahí fácilmente que para estos 3 casos, el mayor valor que toma es 3. Esto es lo que nos interesa. Este valor nos interesa. Es el máximo valor que toma esta expresión. Pero como está en miles de soles, entonces el descuento será de 3.000 soles. Tenemos acá lo siguiente. El precio del automóvil que aparece en vitrina es de 13.000 soles. Pero dice que hay un descuento de 3.000 soles. Recuerda que todo está en miles de soles. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿cuánto debe pagar Edwin por la compra de dicho auto? Bastaría hacer la diferencia. 13.000 menos 3.000, que es el descuento, y eso lo encontramos en la alternativa C. Edwin debería pagar por la compra de ese auto 10.000 soles, ya con descuento incluido. Muy bien, ahora sí, nos tenemos que ir. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.